Buenas noches para todos. Sí, hoy se conocieron los datos del mercado de trabajo correspondiente al mes de agosto, con tasas que han mostrado un menor dinamismo, sin dudas, respecto a lo que teníamos en los meses anteriores. Vamos ya a las tasas de actividad, empleo y desempleo. Allí lo podemos observar. Los cambios en la comparación frente al mes anterior no son muy significativos en cuanto a su magnitud, si bien reflejan un alto en la tendencia positiva que traían. Como vemos, la tasa de actividad frente a julio en los mismos valores, cayó unas décimas el empleo y subió también unas décimas el desempleo. Cuando lo comparamos a agosto del año pasado con periodos más amplios, los 9 meses del año, por ejemplo, o los últimos 12 meses con periodos previos, vemos el buen desempeño en materia de actividad, algo menos en el empleo y no tan bueno en el desempleo, que sube en todas las comparaciones, como lo pueden observar allí. Dicho esto, entonces, y repasadas ya las tasas y su comparación con algunos otros periodos que vale la pena ponerlos frente al dato de agosto, vamos a ponerle algunos números aproximados en la siguiente placa a este comportamiento en cuanto a actividad, empleo y desempleo. Vemos ya en la segunda placa, en términos absolutos, en la comparación con julio, caen los activos, los empleos y aumentan los desocupados. En 12 meses, 70.000 activos más, unos 55.000 ocupados más y alrededor de 11.000 desempleados más. La primera columna, la comparación mensual, la otra, 12 meses. Dicho esto, entonces, son números estimados a partir de datos que surgen de una encuesta. Vamos a dejar estos números en general y meternos en el empleo, que lo hemos dicho ya en más de una oportunidad, son los datos más relevantes que podemos obtener del informe de mercado de trabajo. La siguiente placa, y hablamos precisamente del empleo. En la comparación mensual, agosto muestra un descenso, como veíamos, de la cantidad de personas que salen a buscar trabajo y también de empleos generados. El resultado es esa suba del desempleo. Y bueno, y a pesar de la baja en el dato puntual de agosto, igual estamos con el empleo en tasas que son muy buenas, similares a finales del año 2018 aproximadamente. El registro histórico más alto lo vemos allí arriba, 60.7% de noviembre de 2014. En la gráfica vemos la evolución de los datos mensuales, es la línea azul. La roja representa el promedio de 12 meses a cada mes. Ayuda mejor a ver la tendencia más allá de un dato mensual y vemos que es positiva. Febrero 2021, vemos también el dato arriba, en plena pandemia mostró el peor registro en mucho tiempo. Dicho esto, entonces, lo que podemos observar ahora para conocer algo más, ¿dónde están los movimientos del empleo? Vayamos a ver, a partir de los sectores, información del Banco de Previsión Social, cómo se han comportado. Esta presentación, como les digo, está basada en el número mensual de personas cotizantes al BPS. Estos no son datos de la encuesta continua de hogares del INE. Están desagregados por ramas. Son datos de julio porque traen cierto rezago respecto a la información del INE. Los comparamos con 12 meses antes para darle estos valores. Y ahí vemos, es importante el crecimiento de puestos de trabajo en actividades profesionales y también en el comercio. Unos 7.000, entre 6.500 y 7.000 puestos de crecimiento en esa comparación a 12 meses atrás en estos dos sectores, actividades profesionales y comercio. Después vienen actividades administrativas, hoteles y restaurantes y también el sector transporte. En esos tres sectores alrededor de 2.000 puestos, un poquito menos de trabajo cada uno. Entre todos estos ítems que les acabo de mencionar, hay unos 20.000 puestos de trabajo más respecto a un año atrás. Hay otros que tienen un crecimiento más moderado, la construcción, las industrias manufactureras, y en el agro hay una reducción en esta comparación, aunque leve de todos modos. Después de haber visto estos datos ya por sectores a propósito del mercado de trabajo, hay algunas cosas más que atender y en la próxima placa podemos ir aproximándonos más allá de las tasas y de ver los sectores. Acá tomé 3 variables. Presten atención a esto. Una es el número total de trabajadores cotizantes al BPS, trabajadores formales, dato a julio. La segunda es la evolución de las tasas de trabajadores sin registro, en negro, información del Instituto Nacional de Estadística. La restante de abajo también del INE, la tasa de subempleo. Son aquellos que trabajan menos de 40 horas semanales y desean trabajar más y no lo consiguen. Las dos últimas son a agosto. Los cotizantes venían creciendo y tanto la informalidad como el subempleo también. Sin embargo, la informalidad o empleo sin registro este mes se mantuvo sin cambio
y quienes trabajan menos de 40 horas semanales y quisieran trabajar más, los subempleados, tuvieron una baja en el dato mensual. El no registro y el subempleo venían en franco descenso y hace unos meses cambiaron de tendencia, empezaron a subir, recordarán que hablábamos de esto en julio, y en agosto al parecer, por lo menos puntualmente, esa suba se frenó. Lo cierto es que, y presten atención a esto, parte del incremento del empleo de este último tiempo se dio en base a puestos de trabajo informales o con restricciones. Diría que en la comparación interanual, en esa comparación, por cómo se movieron las tasas de empleo y también estos datos a propósito del registro, cómo evolucionaron una y otra, prácticamente que la mitad de los puestos de trabajo generados en esa comparación a un año atrás corresponde a puestos de trabajo informales en este periodo. No es un dato menor, recordemos que habíamos salido de la pandemia con un salto hacia arriba de la tasa de empleo y eso fue en base a trabajos bien calificados, de calidad en aquel momento, eso podía verificarse. Y había empleos informales, la tasa bajaba, que se habían ido a la inactividad. Bueno, al parecer, ese periodo en el cual teníamos más trabajos de buena calidad que se iban sumando, aparentemente ha pasado y ahora estamos sumando más empleos informales. Veamos la última placa para ir aproximándonos ya al cierre. Estos son datos, acá hay otra mirada que debemos tener en cuenta, del subsidio por desempleo que otorga el Banco de Previsión Social. No se pueden tomar en forma estricta, dato a dato, son una referencia. ¿Por qué digo que no podemos tomarlo en toda su dimensión? Porque a veces ingresan colectivos con seguro de paro especial por largos periodos, ahora entraron hoteles, hortifruticultura, por ejemplo, y también entran y bajan, y son cantidades importantes. Cuando se acaba el beneficio se van, y eso termina distorsionando la evolución mensual. Pero veamos esta gráfica. En julio habían subido unos 3.500 trabajadores en relación a junio en el seguro de paro, y en agosto bajaron unos 2.000, no bajaron todos. Lo interesante de acá es que los movimientos más significativos se han dado en las dos líneas de abajo, que son suspensión y reducción, y no tanto en seguro de paro por despido, que se mantiene muy parecido. Y esto es importante porque a la hora de responder la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística, la persona a la que van a encuestar a su casa, se le pregunta si trabajó en la semana anterior. Aquellos que no trabajaron en la semana anterior, se les pregunta, se les plantea la posibilidad de mantener un vínculo formal con su empleo. Por ejemplo, una inactividad por suspensión. Estar en el seguro de paro por suspensión, por 2 meses, claro, 3 meses, y teniendo el retorno medianamente seguro, es un dato que te mantiene el vínculo con el empleador anterior. Esta persona entonces es ocupada en la encuesta. Tengamos este dato también como referencia, no es menor. Y otro dato a valorar, que es entre los subempleados que veíamos antes, aquellos que trabajan menos de 40 horas semanales, hasta septiembre tuvimos cerca de 10.000 jornales solidarios y arranca ahora en octubre hasta enero otros 9.000 más. Todos son datos que hay que observar para ver el panorama en conjunto del empleo, la creación de puestos de trabajo, la baja que en algunos casos se ha dado del desempleo. Por lo tanto, hay que seguir observando mes a mes y ver la evolución más larga del mercado de trabajo.